Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y les hablaremos sobre el capítulo 4 del libro de James Brennan que se titula El despertar de la vida intelectual. Los integrantes del grupo son Blanca Marisela Choscu, Waldo Roberto Estacuy López, Pablo Andrés Guzmán Herrera, Ana Gabriela Pineda Grisuris y mi persona Adriana Sofía Ángel Marroquín. A continuación hablaré un poco sobre el papado y el poder de la Iglesia. El papado surgió a comienzos de la Edad Media como la principal fuente de autoridad en todos los aspectos de la vida religiosa, política y cultural. Además, como el papa confirmaba la legitimidad de los soberanos temporales y era el mismo gobernante secular de vastas posesiones en el centro y norte de Italia. Varios acontecimientos de la Iglesia son de nuestro interés por sus efectos en la vida intelectual. Primero, una reforma radical en el movimiento monástico hizo que la Iglesia tuviera una influencia más directa en la formación intelectual. El monje San Bernardo de Clairvaux, común conocido, y el monje San Francisco de Asís estuvieron involucrados en esta época. Cuando se fundó la Orden de los Predicadores, los dominicos se dispersaron por Europa y acabaron por formar una élite intelectual dentro de la Iglesia, ya que se investigaba a quienes se acusaban de herejía o se apartaban de la doctrina cristiana oficial. La Inquisición perduró por varios siglos con una historia de altibajos e intensidad cíclica. Las instituciones que eran controladas por la Iglesia, en este caso también estaban las universidades. Las universidades se difundieron por Italia, en las ciudades de Módena, Vicenza, Padua, Nápoles, Siena, Roma, Pisa, Florencia y Ferrara. Aunque todas se dedicaban a derecho y medicina, estos centros de aprendizaje dieron a Italia el impulso para que se renacieran las actividades intelectuales. La Universidad de París inició en el año 1160 y llegó a contar de 5.000 a 7.000 estudiantes. El programa comenzaba con el estudio de 7 artes y después de esto se podría pasar al estudio de la filosofía y finalmente al de la teología. Vamos a hablar ahora de algunos pensadores eminentes. Pedro Abelardo fue un monje franciscano. Nació en Bretaña en el año 1079 y luego se dirigió a París. Fue seguidor de Platón. Esos tiempos se caracterizaban por las discusiones controversiales en el problema metafísico universal. Se distinguió por tener un pensamiento racional. Fue el primero que le dio importancia a la duda como forma de llegar al conocimiento. Su principal tesis es el estudio de la lengua y su método basado en las antiguas técnicas de la mayéutica. Es considerado el primero que comienza a reflexionar los problemas de las universidades. Esto tiene que ver por la teología neoplatónica en el mundo de las ideas y en el mundo concreto que esta filosofía lo adopta al cristianismo. Abelardo lanza una aseveración que se puede construir como la base del conceptualismo. Ahora vamos a hablar sobre Roger Bacon. Roger Bacon fue un fraile franciscano. Nació en el año 1214 en Inglaterra. Fue filósofo, científico y teólogo y también es llamado por muchos eruditos el mayor científico medieval, destacado por la observación científica. Roger Bacon sostiene que la base del conocimiento de la naturaleza es la experiencia externa, pero también del conocimiento de lo sobrenatural bajo la formación de experiencia interna de la iluminación divina. Los métodos que él tiene son del conocimiento, el método inductivo, de la experiencia científica y el método de la demostración racional. Continuamos con Alberto Magno. Fue un sacerdote, obispo, doctor de la Iglesia.
Destacado teólogo, geógrafo, filósofo y figura representativa de la química de la ciencia medieval. Se caracterizaba por su nobleza y liderazgo. Fue profesor en Colonia, Alemania, donde tuvo como discípulo a Santo Tomás de Aquino. Ahora pasamos a la escolástica. La escolástica concilia sistemáticamente las enseñanzas de Aristóteles sobre la metafísica y el alma de la teología cristiana. Esta tarea la realizó Santo Tomás de Aquino y el resultado se conoce como escolástica, la cual abrió la puerta a la vida mental al admitir la razón, junto con la fe, como instrumento en la búsqueda de la verdad. Santo Tomás de Aquino durante toda su vida defendió la razón de quienes postulaban la fe como la única fuente de la verdad. Su sistema está fundado en la lógica aristotélica. Santo Tomás empleaba la lógica del método de pregunta y de respuesta para llegar a la verdad esencial de Dios. Tomó los principios metafísicos aristotélicos de materia y forma y explicó una relación dinámica entre cuerpo y alma. Se dice que el individuo posee 5 facultades, las cuales son: vegetativa, que se interesa por las funciones físicas de crecimiento y de reproducción para crecer; sensitiva, que es la capacidad del alma de aceptar la información del mundo externo por medio de los 5 sentidos; apetitiva, que se refiere a los deseos y los fines del organismo, a la capacidad de querer; locomotriz, que es la capacidad de emprender el movimiento hacia el objeto deseado o alejarse del que repugna; intelectiva, que se relaciona con el poder de pensar o cognición. Pasamos por el papado y la autoridad. Operaban 2 fuerzas que acabaron por minar el poder de la Iglesia. La primera fue la misma escolástica, que destruyó la eficacia de los dictados de la Iglesia basados solo en la fe. En las enseñanzas de la Iglesia, el papado ya no pudo exigir obediencia, justificándose en la pura fe. La aceptación de la argumentación racional impuso restricciones graves a la base tradicional de la autoridad del Papa. La segunda fue de carácter político, cuando la autoridad temporal quedó centralizada en la monarquía francesa. Hizo falta dinero para las operaciones de gobierno y militares. Después de agotar sus recursos, la monarquía comenzó a agravar la riqueza de la Iglesia en Francia. Este asunto llevó a una confrontación entre la Iglesia y el Estado. Continuamos con el Renacimiento italiano. A lo largo de la historia, los movimientos artísticos han tenido un impacto tan profundo como el arte del Renacimiento italiano. Este periodo es considerado una edad de oro para las artes, la música y la literatura, especialmente las obras de los grandes maestros como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, quienes han inspirado a todo tipo de creadores durante siglos. En Florencia, la familia de los Medici dieron inicio a una ola de realizaciones artísticas que se difundió por toda Italia. Bajo el gobierno ilustrado de Lorenzo de Medici, Florencia se convirtió en el centro del Renacimiento italiano de las artes, la música y la literatura. Florencia fue embellecida por las obras arquitectónicas de Filippo Brunelleschi y Verrocchio. Filippo Brunelleschi, conocido simplemente como Brunelleschi, fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia y la Basílica de la Santa Cruz. Andrea del Verrocchio, conocido simplemente como Verrocchio, fue un pintor y escultor. Entre sus obras destacadas, el Cristo y Santo Tomás, que es una escultura de bronce que hizo para uno de los 14 nichos en las paredes exteriores de las iglesias de Florencia. El Bautismo de Cristo y el David de Andrea del Verrocchio es una estatua de bronce, fue un encargo de la familia de los Medici. La estatua representa al joven David, futuro rey de los israelitas, en una pose triunfante con la cabeza cortada de Goliat a sus pies.
Leonardo da Vinci nace en 1452, muere en 1519. Fue un políglota florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, música, poeta y urbanista. Entre sus obras destacadas, La Virgen del Clavel, La Última Cena y La Mona Lisa. Michelangelo Buonarroti, conocido como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años en Florencia y Roma. Entre sus cuadros destacados encontramos La Tentación de San Antonio y la simbolización del pecado de Adán y Eva. Otros personajes importantes: Lorenzo Ghiberti. Nace en 1378 en Pelago, Italia, y muere el 1 de diciembre de 1455 en Florencia. Fue un escultor, orfebre, arquitecto y escritor del arte italiano. Orfebre es aquella persona que tiene por oficio vender objetos artísticos de oro, plata u otros metales preciosos. Es conocido como el creador de las puertas de bronce del baptisterio de Florencia, llamadas por Miguel Ángel la Puerta del Paraíso. Un baptisterio es la zona inferior de una iglesia en donde se encuentra la pila bautismal y tiene lugar a la ceremonia de un bautizo. Donato di Beto Bardi, conocido como Donatello, nace en 1386, muere en 1466. Fue un escultor moderno, sus obras destacan por su asombrosa profundidad en un mínimo plano, entre ellas y la más conocida, el David de Donatello. ¿Por qué Donatello representa desnudo a David? El artista le interesaba la anatomía y porque quería imitar las líneas compositivas de antiguos maestros como Policleto o Praxíteles. De allí proviene su famosa frase: ahí tenéis la curva praxiteliana. Culminamos con Fra Angelico. Fue un artista italiano que fue considerado beato sin que la iglesia lo nombrase, debido al modo en que vivió y pintó. Inició su carrera artística haciendo las miniaturas de las misales y obras religiosas. Después de esto se lanzó a pintar monumentales retablos y Vaticano, a petición de los papas. El desafío de la autoridad. Fue la elevación de la razón que logró la escolástica, las divisiones políticas y, lo más notable, el Renacimiento, cambiando radicalmente la sociedad de Europa, teniendo un desafío directo a la autoridad de la Iglesia, ocurriendo en dos esferas paralelas dentro y fuera de ella. La primera consistió en dos reformas protestantes que cuestionó la estructura eclesiástica, amenazando la sobrevivencia de las instituciones de Roma. La segunda puso en tela de juicio las enseñanzas de la Iglesia al oponerse el conocimiento fundado en la razón, basándose en la fe. Mencionando a Martín Lutero, que se le conoce como Reforma Protestante, o simplemente la Reforma, al movimiento religioso cristiano, iniciando en Alemania en el siglo XVI, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Erasmo de Róterdam fue una figura importante en la erudición clásica que escribió nuevas ediciones latinas, griegas del Nuevo Testamento, que plantearon cuestiones que serían influyentes en la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Vivió en el contexto del creciente Reforma religiosa europea. La Revolución Científica tuvo diversas consecuencias, como la creación de nuevos métodos de conocimiento. Él establecido nuevas jerarquías sociales según el nivel de los pensadores y la conducción de las sociedades hacia la revolución industrial. Incluye este personaje
que es Nicolás Copérnico, considerado uno de los astrónomos más importantes, conocido por ser el primero en demostrar científicamente que la Tierra no era el centro del universo, sino que un planeta que giraba alrededor del Sol. Después de 5 años, viajó a Polonia para estudiar Derecho Canónico y distintas áreas del conocimiento, que fue el área de la astronomía quien lo sedujo. Con este personaje terminamos con la revolución científica. Gracias por su atención.